El Espíritu Santo de Dios. Los seres humanos hemos estado aquí en la tierra por muchos siglos. Al principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dio la tierra para vivir. Toda la creación fue sometida al ser humano. Los hombres y las mujeres eran santos, vivían en armonía en la tierra. Después de que el ser humano cayó en pecado, Dios siguió ofreciendo su ayuda. Y todo aquel que se arrepentía y le pedía perdón a Dios, Él les enviaba su Espíritu. Era el Espíritu de Cristo que venía a socorrerlos. En Primera de Pedro aparece un relato de cómo Cristo fue en el Espíritu y predicó a los espíritus encarcelados en el pecado. Eso sucedió en los tiempos de Noé, ya que éste había buscado la santidad y predicaba a los hombres y mujeres de esa época para que se arrepintieran. Era el Espíritu de Cristo que estaba en Noé y le predicaba a los espíritus de esas personas que estaban en las prisiones de su carne. El pecado no los dejó ver el ofrecimiento que Cristo les hacía por medio de Noé, para que fueran salvos, primero en el arca y después la vida eterna. Este pasaje nos enseña que Cristo descendió al infierno, ya que el Señor estuvo muerto 3 días y 3 noches, para que su cuerpo y su alma fueran purificados del pecado que Él había cargado. En el Antiguo Testamento hay un pasaje cuando el Señor le pedía al Padre que no dejara su alma en el Seol. La palabra Seol significa sepultura. También dice que su cuerpo no vio corrupción, ya que el cuerpo del Señor no empezó ese proceso de descomposición. Mientras estuvo en la tumba, permaneció completo hasta la resurrección. Solo había perdido su sangre. El Señor ya no dependía de su sangre para vivir después de la resurrección, sino solo de la llenura del Espíritu. En la antigüedad, todos los profetas que se arrepentían recibían el Espíritu de Cristo y del Padre. Pero era un toque, no había una llenura completa, ya que el Señor Dios no había conquistado todavía el alma ni el cuerpo de los seres humanos. Así ellos podían predicar y profetizar sobre los acontecimientos futuros. Ellos creían en la venida futura de un Mesías. De este modo ellos recibían la salvación. Era por fe y para fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él siempre estuvo obrando en aquellos que fueron obedientes, como dice Hebreos 11. Él obró en Abel, en Enoch, en Noé, en Abraham, en Sara, en Isaac, en Jacob, en Moisés. Todos ellos hicieron prodigios, grandes obras por la fe, y porque esperaban que la promesa de un Salvador se cumpliría algún día, y que Dios tendría el poder para resucitarlos de entre los muertos. Todos los que vivieron antes de la venida del Mesías durmieron con la esperanza de la promesa de salvación. Sabían que un día vendría el Salvador y que moriría en una cruz para llevar el pecado de todos los seres humanos, de todos los que creerían en Él y de todos los que habían creído antes de su venida. Aquellos que vivieron en la época de Jesús y nosotros los que creemos por fe, aunque nunca le vimos en persona. El Señor dijo: bienaventurado todo aquel que cree sin haber visto, ya que muchos que lo vieron en persona no creyeron en Él. Un varón vestido de lino le dijo al profeta Daniel: ve a descansar, reposarás y te levantarás para recibir tu recompensa al fin de los días. Esto sucederá al final de los tiempos, cuando todos los que murieron en Cristo serán resucitados, primero los apóstoles y discípulos del Señor, luego todos los profetas y quienes creyeron en la promesa de un Salvador. El Señor Jesús murió en la cruz. Él recibió en su cuerpo y en su alma toda la maldición generacional. El hombre pecó en el jardín del Edén, y de allí en adelante el pecado se pasó de padres a hijos por todas las generaciones. Contaminó todo el alma y el cuerpo de todos los seres humanos. Algunos clamaban a Dios por perdón, eran escuchados, pero la redención ocurriría siglos después, cuando Jesús murió en la cruz y destruyó el pecado de todos estos seres que por fe creyeron en su venida, y que los cubriría también a ellos. El Espíritu de Cristo estuvo en el corazón y en la mente de todos estos seres humanos que creían en Dios y en la venida de un Salvador. El Señor Jesús resucitó 3 días después de haber muerto. Con esta resurrección fue vencida la muerte. El pecado y la consecuencia del pecado ya no cobijaría a todos los creyentes que recibieran a Cristo como su Señor y Salvador. 50 días después vino sobre todos los discípulos y los apóstoles. El Espíritu Santo era la confirmación de que el Padre había aceptado la obra de redención que había realizado su Hijo aquí en la tierra. Este Espíritu guiaría a la iglesia de allí en adelante, por todos los siglos. El Señor Jesús dijo que Juan era el más grande de los profetas nacidos de una mujer.
y que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista, ya que Juan vivió bajo la ley de Moisés y no alcanzó a recibir el Espíritu Santo directamente. Él vivió por fe y creyó por fe. En cambio, los apóstoles y discípulos que anduvieron con Jesús recibieron la llenura del Espíritu Santo, fueron llenos de gracia. Cada uno de los apóstoles y discípulos del Señor fueron guiados por el Espíritu. Aún se dejaban matar por defender la fe. En el Imperio Romano fueron ejecutados miles de cristianos, fueron crucificados, echados a los leones. Cristo les daba la fortaleza para resistir esas pruebas y lo hacía mediante su Espíritu. Los evangelios y las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento fueron escritas por aquellos que habían escuchado al Señor en persona, pero en ese momento ninguno de ellos escribía lo que el Señor les enseñaba. Años después, el Señor Jesucristo les recordó las enseñanzas y les guió sobre lo que tenían que escribir. Esto lo hizo mediante su Espíritu Santo. Estos escritores eran santos, debido a eso había una comunicación directa entre Cristo y estos discípulos. Algunos apóstoles también llenos del Espíritu escribieron cartas. Pedro lo hizo, Santiago, Pablo. El apóstol Juan, que había sido desterrado a la isla de Patmos por el Imperio Romano, recibió una revelación de Jesucristo. Esto fue también mediante su Espíritu. Este libro fue enviado a los cristianos que vivían en el Imperio Romano y que estaban sufriendo mucho. El libro de Apocalipsis tiene mucho simbolismo. Los romanos inconversos no lo entendieron. Solo los cristianos llenos del Espíritu tenían la capacidad de entender este mensaje. Dios los consoló. El Imperio Romano, que los acosaba y asolaba, tendría que desaparecer. Dios juzgó al imperio y debería caer. También Babilonia la Grande, que era la religión pagana que había en el imperio, iba a ser destruida. Todo esto consoló a los cristianos que vivían en el imperio. La intervención de Dios sería inminente. El tiempo estaba cerca. El Señor envió mensajes a las iglesias que habían en el Imperio Romano. Oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Era el Señor Jesús hablando por medio de su siervo Juan. El Espíritu de Cristo obró en el espíritu de Juan y le reveló toda esta profecía de consolación. El apóstol Juan también había escrito el Evangelio de Juan y las cartas primera de Juan y segunda de Juan. El Espíritu Santo no es una persona o ser. Es la mente y el corazón del Padre y de Jesucristo. Son los pensamientos y sentimientos de Dios. Entonces, cuando un ser humano se arrepiente y cree en Jesucristo para seguirle, allí en ese momento el espíritu de ese hombre o mujer se activa o se enciende. Esto es lo que se llama la presencia del Padre y de Cristo. Dios viene a morar en el cristiano, ya que este hombre o mujer comienza a pensar en todo lo referente a Dios. Sus pensamientos y sentimientos son renovados. De allí que dice la Biblia que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. El Señor le dijo a los discípulos que el Padre y Él vendrían a morar en el cristiano. Era el espíritu de ellos que estaría en nuestra mente y corazón. Cambiaría también nuestra voluntad. En la carta a los Efesios dice que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. No es que Dios se ponga triste cada vez que un cristiano peque, ya que el Señor estaría triste todos los días. En el mundo hay cristianos pecando en todo momento. Lo que esto significa es que cuando un cristiano peca, en ese momento siente tristeza de haber apagado el Espíritu Santo, ya que la energía del cuerpo se disminuye cuando hay pecado en el cristiano. En Tesalonicenses dice que no apaguemos el Espíritu. Se refiere a nuestro espíritu, que está en comunión con el Espíritu de Cristo. Y cuando se peca, el espíritu se apaga y queda como el espíritu de un ser humano apartado de Dios, con baja energía. En Hechos hay un pasaje que puede causar un poco de confusión. Los apóstoles y discípulos del Señor estaban orando. Entonces dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El que había llamado a Saulo era Jesús. Entonces aquí el Señor estaba hablando por medio de los apóstoles. Era el Espíritu de Cristo que estaba en los discípulos y apóstoles. Cada vez que leemos en la Biblia que el Espíritu Santo dijo o habló algo, esto significa que es el Padre o Cristo hablando por un profeta o creyente, un apóstol, ya que al haber santidad entonces hay un canal abierto del cielo a la tierra. En el libro de Apocalipsis dice también: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Señor Jesucristo hablando por medio de Juan, ya que Juan estaba lleno del Espíritu Santo, de Cristo y del Padre. Entonces Dios tenía
un canal abierto para poder hablar y enviar esos mensajes a las iglesias. Debido a esto, dice al final de cada carta: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el mismo Señor Jesucristo hablando por medio de Juan para que cada iglesia que había en Asia Menor recibiera el mensaje de salvación. Dice en el libro de Apocalipsis: y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es Apocalipsis 22:17. Allí está hablando de que el Espíritu y la esposa dicen ven. Es Cristo y la iglesia que dicen ven a todo aquel que quiera acercarse a Dios y recibir del agua de la vida, que es la palabra de Dios que le dará vida eternamente. Amén.